Vamos a hablar de lo que es la ruta de aprendizaje para el desarrollo web. La ruta de aprendizaje se refiere a qué debes aprender para ser un desarrollador web y en qué secuencia debes aprender cada uno de los temas para ser desarrollador web. Pero antes de hablar de la ruta de aprendizaje, vamos a conversar un poco en términos generales de la programación. Primeramente, debes hacerte esta pregunta: ¿por qué te gusta la programación? Seguramente has estado navegando en internet y has estado utilizando las aplicaciones web como Facebook, por ejemplo, Instagram, algunas aplicaciones bancarias, y te has preguntado, tal vez te has preguntado cómo funcionan o cómo se hace, quiénes participan en la creación de esas aplicaciones como tal. Entonces debes hacerte esta pregunta: ¿por qué te gusta la programación? Tal vez hayas visto por allí también que los programadores son bien remunerados en cuanto a su trabajo y otra serie de factores. Pero siempre debes preguntarte: ¿por qué te gusta la programación? Otro aspecto importante: ¿qué es para ti la programación? Si hablamos de programación en términos generales, programar es todo. Tú programas en tu vida cotidiana. Por ejemplo, si eres estudiante, programas un horario de clase, un programa de estudio. Siempre programamos en nuestra vida cotidiana. Pero en este caso, nosotros vamos a enfocar la programación a lo que es la parte de informática. Podemos decir también que la programación es una serie de pasos a seguir hasta resolver un problema. Y como estamos hablando de entornos de programación informática, utilizamos una herramienta muy importante que es la computadora. ¿Cómo hacemos un programa? ¿Cómo lo llevamos a la computadora? Pues esto lo conocemos como construir un software. Construyendo un software, nosotros hacemos un programa que corra dentro de una computadora. ¿Cómo podemos definir un software? Un software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas importantes para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Ahora es importante que sepas de algunas clasificaciones que tienen los software. En este caso te voy a hablar de las clasificaciones según la plataforma de ejecución. Existen muchas otras clasificaciones según otros criterios, pero en esta oportunidad vamos a hablar de su clasificación en cuanto a la plataforma de ejecución. Y son tres. La primera es las aplicaciones web o los software web. En este caso vamos a llamarlo aplicaciones. Las aplicaciones web, que es el tema principal de este video, necesitan de los navegadores web. Como puedes observar aquí, los navegadores más famosos tenemos a Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge y Safari. Las aplicaciones web consumen recursos de la nube. Cuando hablamos de la nube es que hablamos de internet, de servidores que hay en internet, corren bajo un navegador web y por supuesto se pueden visualizar tanto en una computadora como en dispositivos móviles y también en dispositivos inteligentes, como en este caso un Smart TV. Cabe destacar que las aplicaciones web no requieren ser instaladas en el sistema operativo de tu computador o de tu dispositivo. Las aplicaciones web solo necesitan el navegador web para funcionar. Otra clasificación de los software según su entorno de ejecución es las aplicaciones de escritorio. Las aplicaciones de escritorio se instalan en computadora por lo general y requieren ser instaladas en el sistema operativo de tu computadora en este caso. También pueden consumir recursos en la nube o internet, así como las aplicaciones web, pero la característica principal es que las aplicaciones de escritorio requieren ser instaladas en tu computadora. Otra clasificación son las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles también tienen la característica de que deben ser instalados en el sistema operativo y corren, por supuesto, en dispositivos móviles como teléfonos y tablets. Necesariamente deben ser instaladas en el sistema operativo del dispositivo, ya sea Android o iOS de Apple. Y cabe mencionar que aunque las aplicaciones web también pueden correr dentro de los dispositivos móviles, no se consideran aplicaciones móviles. Simplemente en un dispositivo móvil tenemos nosotros instalado, en este caso, los navegadores que sí se pueden considerar como aplicaciones móviles porque se instalan en el sistema operativo del dispositivo, pero este lo que hace es interpretar la aplicación web en este caso, solo que adaptado al dispositivo. Ahora que ya hablamos de esa pequeña clasificación de los software según su entorno de ejecución, vamos a hablar sobre los roles fundamentales en un equipo de desarrollo web.
quieres ser desarrollador web, tienes que saber cómo se lleva a cabo la construcción de una aplicación web. Cabe destacar que por lo general una aplicación web en ámbitos de empresas por lo general se lleva a cabo a través de un equipo de desarrollo. Aunque también por supuesto existen los freelance que pueden trabajar solo y cumplir cada uno de esos roles fundamentales de un equipo de desarrollo web. Pero es importante que tú sepas cuáles son estos roles. Te voy a mencionar tres. Existen más roles, pero solo nos vamos a enfocar en tres de ellos, que son diseñadores UI, diseñadores UX y los desarrolladores de software. Por supuesto, existen otros roles, como por ejemplo el Product Owner, que es el dueño del producto, el Project Manager, que es el manager del proyecto, y otra serie de roles importantes, pero que tienen más que todo que ver con la organización del equipo. Estos tres roles que te estoy mencionando tienen mucho más que ver con la implementación del sistema, de llevar a cabo el sistema de alguna forma de materializarlo. Vamos a hablar de lo que son los diseñadores UI. UI, como lo observas aquí, significa interfaz de usuario. Las interfaces están compuestas por todo el gráfico que puedes ver en tu pantalla. Por ejemplo, ventanas, formularios, botones, tipografía, en este caso las letras, entre otros. Por ejemplo, aquí vemos un formulario que esto se puede considerar como un diseño UX, porque es un gráfico que puedes observar directamente en tu pantalla. Los diseñadores UI no necesariamente se meten con codificación de sistemas, ellos simplemente se abocan a diseñar las pantallas, a hacer los prototipos, y ellos se apoyan mucho en herramientas como por ejemplo esta que estás viendo aquí, que se llama Figma, que es una herramienta muy popular en la actualidad para el desarrollo de interfaces UI y de prototipos. También pueden utilizar Photoshop para lo que es la edición de imágenes, entre otras cosas. Todo esto enfocado a el diseño de las interfaces, que son las pantallas como tal. Entonces, los diseñadores UI no necesariamente se meten con el código, en este caso la codificación del sistema, sino que se abocan a el diseño, los colores, la forma de todo lo que es la pantalla. Y los diseñadores UI trabajan muy de la mano con los diseñadores UX. Como puedes observar aquí, UX significa, en este caso en inglés, User Experience, experiencia de usuario. Y podemos leer este concepto que se enfocan en diseñar productos y servicios digitales que sean fáciles de usar, efectivos y atractivos para los usuarios. Su objetivo es crear una experiencia positiva para el usuario al interactuar con un producto o servicio. En este caso, como estamos hablando de software, de las aplicaciones como tal. Te muestro un ejemplo. Si el diseñador UX, que es el que vimos anteriormente, me diseña este formulario, el diseñador UX puede a ese formulario proponer que ya este botón no esté a la izquierda, sino que el botón ahora se encuentre del lado derecho, por cuestiones de usabilidad, por cuestiones de que el usuario como tal, en este caso el cliente del sistema, el que va a usar el sistema, se sienta más cómodo. Eso es lo que se refiere a experiencia de usuario. Por supuesto, la experiencia de usuario juega un papel mucho más profundo en lo que es el desarrollo web, porque ellos investigan, incluso investigan la parte de mercado, investigan el alcance del proyecto y otras funciones un poco más complejas que van orientadas como a mercadeo. Pero ellos trabajan muy de la mano con el diseñador UX para hacer un mejor producto, en este caso unas mejores interfaces. Y por último tenemos a los desarrolladores web. Dentro de los desarrolladores web existe una clasificación muy importante que es desarrollador frontend y desarrollador backend. Vamos a ver de qué se tratan estos términos. Hasta ahora ya conoces que existen los diseñadores UI que se encargan de diseñar las pantallas
y que no necesariamente codifican en la computadora, no necesariamente construyen el software como tal, sino que realizan los prototipos, las imágenes, las gráficas, los formularios. Y también conociste los desarrolladores UX que se basan en la experiencia del usuario al usar el producto. Ahora vamos entonces con lo que es los desarrolladores web. Existen los desarrolladores frontend y los desarrolladores backend. Vamos a ver de qué se trata. Un desarrollador frontend trabaja la interfaz de usuario desde el punto de vista del código para que la interacción con el sistema sea posible. Por lo tanto, se encarga de la parte visual de la web, de todo aquello que puedes ver en tu explorador de internet en este caso, haciendo que su diseño sea más intuitivo y atractivo. El frontend trabaja desde el lado del cliente, interpretando y adaptando lenguajes de desarrollo web para crear la experiencia final de ese cliente usuario. Es la forma en la que el diseño se implementa realmente en la web. Ok, entonces el desarrollador frontend por lo general recibe del diseñador UX, recibe las pantallas y como lo dice aquí al final, se implementa realmente la web. Y por supuesto, como lo dice por aquí, desde el punto de vista del código. O sea que el frontend sí interactúa con el código y lleva a la realidad el sistema. Pero en este caso desde el punto de vista del cliente, todo lo que el usuario o el cliente pueda observar en la pantalla. Aquí tienes un ejemplo de lo que hace un frontend. Ya esto está llevado a lo que es la web. Esta es una copia de YouTube, una copia de una pantalla de YouTube. Aquí es una página web. Y aquí tenemos un formulario. Esto lo lleva a cabo un frontend. Primero lo diseña un UX junto con el UX y lo codifica, lo lleva a la pantalla un desarrollador frontend en este caso. Ahora sí, ahora vamos a hablar de la ruta de aprendizaje para ser un frontend. En este caso, un desarrollador frontend. Lo primero que debe conocer una persona que se va a dedicar a frontend, a desarrollo web, de la parte del frontend, es Internet. ¿Qué aspecto debes saber de Internet? Pues conocer cómo funciona Internet, qué es Internet. Recordamos que Internet es una serie de servidores que hay a nivel mundial que están interconectados entre sí y nos permite comunicaciones entre cada uno de esos servidores para ofrecernos a nosotros un servicio. También la llaman la red de redes en el mundo. Debes conocer también qué es HTTP. HTTP es el protocolo principal de la web. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. Debes aprender qué es HTTP. Debes saber qué es un nombre de dominio. Por ejemplo, un nombre de dominio, youtube.com, google.com, facebook.com, son los nombres de dominio. Debes aprender qué es eso. Debes aprender qué es un hosting. Un hosting son servidores donde se alojan tus páginas web. Estos por lo general están en internet. Allí tú alojas tu página web para que sea accesible a través de internet. De hecho, pueden haber hosting públicos, puedes tener un hosting en tu casa, privado, pero la característica principal es que alojan un sitio web. También debes aprender qué son los DNS, tienen mucho que ver con la parte de los dominios. Son los que traducen la dirección, los dominios lo traducen a direcciones IP y de direcciones IP lo traducen a dirección entendible por el ser humano, porque son los dominios, por ejemplo, google.com, youtube.com, facebook.com. Y debes aprender también los navegadores, que son los navegadores o en inglés los browsers. Y cómo funcionan, por supuesto. ¿Por qué? Porque los navegadores son los que van a interpretar tu código a la hora de implementar tus desarrollos. Lo siguiente que debes aprender es HTML. Después de haber conocido los aspectos importantes de Internet, debes saber HTML. ¿Qué es HTML? Se conoce como el lenguaje de marcado de hipertexto. Te permite hacer la estructura de tu página web a través de codificaciones y una serie de normas. ¿Qué debes aprender de HTML? Los fundamentos básicos de HTML, la semántica en HTML, los formularios y sus validaciones y las técnicas del SEO.
Importante. Si observas aquí, HTML es algo así como esto, es una codificación que es interpretada por tu navegador web, y una vez que se interpreta tu navegador web, por ejemplo, de este código, él interpretó este formulario, se muestra así tal cual en tu navegador web. Puedes observar aquí un formulario donde te permite introducir el nombre, el email, el mensaje y enviar algún mensaje. Es importante entonces que aprendas estos 4 factores de HTML, como son los fundamentos básicos de HTML, la semántica, los formularios y sus validaciones y la técnica del SEO. SEO te permite que tu página web sea mucho más fácil encontrada por los buscadores de internet, por ejemplo, el más famoso que es Google. Después que te hayas familiarizado con HTML, el siguiente paso es especializarte en CSS. ¿Qué es CSS? Son los estilos que se le implementan a HTML. ¿Cuáles son esos estilos? Tamaño, color, anchura, altura, todas esas características que te permiten hacer páginas más atractivas al usuario, más bonitas. ¿Y qué debes aprender de CSS? Los fundamentos básicos de CSS. Debes saber cómo maquetar layout. Los layouts son la forma en cómo tú vas a estructurar tu página web, tal cual como si fuera, por ejemplo, como está estructurada una revista, que tiene una parte de encabezado, tiene una parte, un menú lateral, algo así. Eso es lo que se conoce como layout. Y esa maquetación se logra a través del estilo de CSS. Y también debes aprender diseño responsive. Los diseños responsive te permiten que tu página web se vea bien en tu computadora, se vea bien en una tablet, por ejemplo, se adapte a los tamaños, el tamaño de la pantalla de la tablet y se adapte al tamaño de la pantalla de un teléfono, por ejemplo. Eso es lo que se conoce como diseño responsive. Y te muestro un ejemplo de CSS. Este es el HTML que te mostré anteriormente. Esto es una parte de CSS aplicado a ese HTML que te mostré anteriormente, y este es el resultado. Observa que ya el formulario cambió, es el mismo formulario que viste en la parte anterior y pasamos de esto a esto, gracias a CSS. Ok, después de haber aprendido ya los aspectos básicos de Internet, HTML y CSS, ya puedes ir construyendo páginas web estáticas, páginas web sencillas que no tienen mucha complejidad ni mucha interacción dinámica. Después de estas 3 tecnologías, debes aprender un lenguaje de programación que se llama JavaScript. Este lenguaje de programación es el que te va a permitir construir tus páginas web mucho más eficientes y dinámicas. ¿Qué debes aprender de JavaScript? De JavaScript debes aprender los fundamentos básicos del lenguaje, debes aprender la manipulación del DOM. El DOM simplemente son los elementos de la página web, la manipulación del DOM. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Tienes un botón que le des clic a ese botón y al darle clic al botón el fondo de pantalla te cambia de color, y ahí estás manipulando el DOM. Y por último debes aprender Fetch API y Ajax en JavaScript. Estas son necesarias porque nos permiten acceder a los recursos de un servidor de manera síncrona. ¿Qué quiere decir de manera síncrona? Bueno, este tipo de peticiones nos permiten realizar solicitudes HTTP sin la necesidad de recargar tu página. Y para utilizar el Fetch API no es necesario usar ninguna librería porque Fetch API ya viene de manera nativa en JavaScript. Una vez hayas aprendido ya todas estas tecnologías, ya eres capaz de hacer aplicaciones un poco más interactivas gracias a JavaScript, aplicaciones un poco más bonitas gracias a CSS y HTML, y conociendo ya las características de Internet puedes adentrarte entonces a alojar tu sitio web en un servidor. Por último, debes aprender también lo que son las Version Control System, los sistemas de control de versiones, y el más famoso es el llamado Git. Git es una herramienta ampliamente utilizada para lo que es la parte del control de versiones. ¿Y qué es un sistema de control de versiones? Es una herramienta que te permite, en este caso en tu código fuente, rastrear y llevar un seguimiento de cada uno de tus, en este caso, tus documentos web. Es importante que conozcas esta herramienta. De todas estas herramientas existe mucho material en internet, muchos cursos en YouTube.
Y también te recomiendo la documentación oficial de cada uno de estas tecnologías. Entonces, esto es lo que se puede considerar como la ruta básica de aprendizaje de frontend. Por supuesto, esta ruta va mucho más allá, pero para empezar debes aprender estas 4 tecnologías más el sistema de control de versiones, para ir adentrándote paso a paso a lo que se refiere al desarrollo web en la parte del frontend. Recuerda que hay una parte del backend que no lo vamos a abarcar en este video, sino en el próximo, que tienen ya que ver con la parte con que el cliente no va a interactuar, pero es una parte muy importante en el desarrollo web porque es allí donde se hacen las interacciones con la base de datos y la lógica de negocio. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí, hasta el punto en que nos encontramos. Continuamos en el próximo y no sin antes recordarte, por favor, si te gustó, apóyanos con un like, un me gusta, comparte, comenta. Y recuerda, se trata del camino y no del destino. Chao.
Entonces vamos a dejar este video hasta aquí, hasta el punto en que nos encontramos. Continuamos en el próximo y no sin antes recordarte, por favor, si te gustó, apóyanos con un like, un me gusta, comparte, comenta. Y recuerda, se trata del camino y no del destino. Chao.